Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Entre lágrimas, abrazos y un amor que desafía la distancia, Met Ramazan Demir se despidió de Afra Saraaolu con una promesa que resonará por siempre en su corazón. No estaré contigo cada mañana, pero cada amanecer pensaré en ti. Estambul, abril de 2025. Las despedidas nunca son fáciles. Pero hay algunas que dejan huellas profundas, que marcan el alma con palabras que no se olvidan. Así fue la escena que se vivió en la madrugada del viernes, cuando Met Ramazan Demir se despidió de su pareja, Afra Saraaolu, justo antes de partir para comenzar su servicio militar obligatorio. Los testigos presentes describieron el momento como de película, en un rincón apartado del aeropuerto militar, bajo una tenue luz amarilla y con el frío de la madrugada acariciando sus rostros, los dos actores se abrazaron con fuerza durante largos minutos. Afra, con los ojos vidriosos, se aferraba a él como si quisiera detener el tiempo. Y entonces, él le susurró unas palabras que hicieron que sus lágrimas comenzaran a correr sin contención. Si pudiera elegir el lugar donde estar, elegiría cada vez tu abrazo. Si pudiera detener el tiempo, sería en este instante. Pero como no puedo, solo puedo prometerte algo, voy a regresar. Y cuando lo haga, no dejaré que pases ni una noche más sin mí. Afra, según quienes la acompañaban, no pudo contener el llanto. Acariciaba el rostro de Met mientras intentaba memorizar cada línea, cada mirada, cada palabra. Y entonces llegó el momento que quebró el corazón de todos los presentes. Quiero que nuestro hijo escuche esta historia. Quiero que un día, cuando le contemos cómo empezó todo, le digamos, papá se fue, pero su amor nunca lo hizo. El silencio que lo dijo todo. Después de esas palabras, no hubo más frases largas. Solo miradas. Solo el silencio cargado de amor. Met besó la frente de Afra durante varios segundos, respirando profundamente. Como si ese aliento fuera su única defensa contra la distancia. Como si su piel pudiera recordarlo todo. Ella, con voz temblorosa, solo pudo responder. Vuelve pronto. Aquí te espera todo lo que eres. Fue entonces cuando Met, con la maleta al hombro, comenzó a caminar hacia el vehículo militar. Pero a medio camino se detuvo, se giró una vez más, levantó la mano y dijo con voz firme. Cuida de él. Y de ti. Porque tú eres mi casa. Siempre lo has sido. Una despedida digna de los grandes amores. La escena fue breve, pero tan intensa que incluso el personal militar presente se mostró conmovido. Ninguna cámara captó ese momento íntimo, pero las palabras trascendieron, contadas por quienes los vieron partir. No fue una despedida pública, pero sí fue una que quedará en la memoria colectiva como símbolo de amor puro. Desde entonces, Afra ha estado compartiendo en redes sociales imágenes antiguas junto a Met, acompañadas de frases como contando los días, o tu voz sigue sonando en casa. Una de las fotos más compartidas es una donde ella sostiene una pequeña prenda de bebé bordada con las iniciales M&A. El amor que ni el uniforme puede apagar. Mientras Met cumple su deber con la patria, su corazón permanece atado a Estambul, a una casa en silencio donde una mujer fuerte lo espera, con un nuevo corazón latiendo dentro de ella. Las palabras que pronunció en su despedida se han vuelto virales entre los fans, que las han convertido en parte de canciones, poemas y cartas. Un seguidor escribió en Twitter. No todas las guerras son con armas. Algunos hombres marchan para cumplir con su deber, pero dejan atrás su alma. Y ella, la guarda por los dos. Met y Afra no solo están escribiendo una historia de amor. Están dejando una huella. Están demostrando que incluso cuando el cuerpo se aleja, el amor verdadero no se va a ninguna parte. La noche antes de que Met se marchara, la casa que compartía con Afra estaba en completo silencio. No había música, ni televisión, ni ruido de ciudad. Solo el sonido del reloj en la pared y la respiración acompasada de dos cuerpos que sabían que cada minuto era sagrado. Afra se quedó despierta hasta el amanecer, observando a Met mientras dormía, memorizando la forma en que su pecho subía y bajaba, el leve fruncir de sus cejas, las pequeñas cicatrices en sus manos de tanto rodaje y acción. En su mente, pensaba.
Como se dice adiós a alguien que es tu casa, como se empaca el amor en una mochila militar. Apenas el cielo comenzó a teñirse de azul, Met abrió los ojos y la encontró mirándolo. No dijo nada. Solo la abrazó. Fuertemente. En silencio. Fue un abrazo largo, sin prisa, sin palabras. Porque ambos sabían que a veces el amor se dice mejor sin voz. Después, en la cocina, compartieron un café que no supo a nada. El desayuno no fue más que una excusa para estar sentados uno frente al otro un poco más de tiempo. Met intentó sonreír. Pero sus ojos lo traicionaban. No quiero verte triste, Afra. Quiero que me recuerdes así, con este café entre nosotros, con la promesa de que volveré. Siempre vuelvo a ti. Ella solo asintió. Con los labios apretados. Con el corazón al borde del colapso. El viaje al cuartel, un trayecto lleno de suspiros. El trayecto al punto militar fue breve pero eterno. Afra fue con él hasta la entrada, aunque sabía que no podría pasar más allá de ese portón gris con letras doradas. En el asiento trasero del coche, sus dedos permanecieron entrelazados todo el camino. No hablaban. Solo se miraban de vez en cuando. Con los ojos llenos de te amo no dichos, de te voy a extrañar susurrados por dentro. Al llegar, Met bajó del coche, tomó su mochila, y giró hacia ella. Fue entonces cuando ocurrió la escena que partiría el corazón de todo un país. Ven, necesito decirte algo. Afra se acercó. Met tomó su rostro entre sus manos, apoyó su frente contra la de ella y, casi en un suspiro, le dijo. Cuando todo esto termine, quiero que te cases conmigo. No quiero perder ni un día más sin ti. Quiero ser tu esposo. Quiero ponerle mi apellido a todo lo que ya es mío, tú, nuestro bebé, tu sonrisa, nuestra historia. Afra rompió en llanto. Lo abrazó como si pudiera fundirse en él. Como si abrazarlo fuera la única forma de sobrevivir a lo que venía. Sí, Met. 1000 veces sí. Pero vuelve. Vuelve completo. Vuelve pronto. Porque este corazón no late igual sin ti. Y entonces, sin decir más, Met se giró. Caminó hacia la entrada del cuartel sin mirar atrás. Pero justo antes de cruzar el portón, levantó la mano derecha, y gritó. Afra, dile que papá ya lo ama más que a nada en el mundo. Ella cayó de rodillas. No de dolor. Sino de emoción. De amor desbordado. De una despedida que no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Desde la distancia, el amor no se apaga. Ya en la base militar, Met escribió esa misma noche en su libreta personal. Tu papá es un héroe. Pero no solo porque usa uniforme. Sino porque ama sin condiciones. Porque prometió volver. Y cuando lo haga, el mundo será perfecto otra vez. Después de la despedida más dolorosa, Met se sumergió en su nuevo mundo militar con la cabeza llena de pensamientos sobre Afra. Aunque se encontraba rodeado de compañeros y en constante formación, su mente siempre volvía a ella, a su sonrisa, a los momentos compartidos. El uniforme que ahora vestía parecía pesarlo más que nunca, no solo por el arduo entrenamiento al que estaba sometido, sino porque le recordaba que no podía estar donde realmente quería estar, al lado de Afra. Mientras tanto, Afra se mantenía firme. Sabía que Met estaba cumpliendo con su deber, pero también sentía una ausencia en cada rincón de su hogar. Para lidiar con la soledad, comenzó a llenar sus días de actividades que la conectaban más con la idea de su familia. Sus amigos más cercanos afirmaron que, aunque se mantenía ocupada en su trabajo, a menudo se refugiaba en las tardes tranquilas, donde podía escuchar música suave y pensar en todo lo que vendría. A veces, se le veía mirando fijamente al horizonte, como si esperara que Met regresara de un momento a otro. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.